tú dijiste, claro, es que Uribe es el torero y el pueblo colombiano es el toro, ¿sí? Y eso me sonó muy fuerte, ¿no? Estás diciendo prácticamente que Uribe, pues, pucha, tiene lo que hace es clavarle al pueblo todo el tiempo. Total, es tu posición. Sabemos que eres de izquierda, sabemos que eres Petro. ¿Qué piensas de Uribe? ¿Sientes que lo que hizo todo estuvo mal? ¿Por qué esa comparación tan fuerte? Pues yo creo que primero pienso que es un señor brillante. O sea, creo que es de las mentes brillantes de este país. O sea, es demasiado inteligente. Pero creo que gobernó y metió, digamos, en la cabeza de los colombianos que no había otra posibilidad que la guerra, digamos. Y gobernó con base en encontrar ese enemigo interno, digamos, y con base en el odio, en los resentimientos y en la guerra. Entonces yo siento que, por ejemplo, el tema de los falsos positivos para mí es un tema que ha marcado la historia del país, porque es lo más cercano a una muerte sistemática de personas a manos del Estado. Es decir, eso es más grave, porque uno sabe que las guerrillas asesinan gente, pero pues son actores ilegales insurgentes, al margen de la ley. Pero aquí era un genocidio pues en cabeza del Estado, que tiene el poder legítimo y la fuerza. Para mí eso es, digamos, terrible. Y creo que se perdieron años muy valiosos concentrando absolutamente todo el esfuerzo del Estado, incluyendo recursos, incluyendo cultura, incluyendo, digamos, toda la fuerza que tiene y el poder que se tiene del Estado solamente para ir a la guerra. Y se descuidaron otros frentes, la educación, la posibilidad de mejorar las condiciones de la gente, porque es que la paz no solamente es acabar con los actores armados, la paz es llevar comida a los territorios, la paz es llevar vidas, la paz es llevar posibilidades de trabajo, educación, y todo eso durante 20 años quedó allí a un lado y la prioridad era acabar con un enemigo interno. Entonces yo siento que eso le hizo muchísimo daño al país. Es decir, yo creo que esa no es la vía. Ahora, Petro está dándose la oportunidad de intentar otro escenario, que es el escenario del diálogo, de intentar que no hayan más muertos por la vía del diálogo y de intentar que haya unas reformas sociales que permitan que esa paz real también llegue a los territorios, la entrega de tierras, las reformas que estamos intentando y demás. Entonces para mí sí es, digamos, fue muy violento ese periodo y creo que no le ayuda a un país que viene de 50 años de guerra, profundizar la guerra. ¿No sientes que el país otra vez se está volviendo violento? Hemos visto hace un par de días, semanas, bombas otra vez en calles. Bueno, sí, no sientes que... entiendo que Petro está haciendo de su forma, pero siento, como un ciudadano, siento un poquito esa violencia otra vez en nuestras vidas, otra vez por ahí. ¿No es algo que tiene que trabajar más? Sí, de acuerdo. ¿O de otra forma? Pues mira, yo creo que Petro tomó una decisión y fue lo que avaló la ciudadanía en las urnas, y es intentarlo por la vía del diálogo. Pero para llegar a un consenso, digamos, para acabar, digamos, con la guerra por la vía del diálogo, se necesita la voluntad de ambas partes. Y lo que estamos viendo acá es que valió la pena intentarlo, valió la pena intentarlo durante estos 2 años, pero la voluntad de diálogo solo está de parte del gobierno. Los otros no tienen voluntad. Entonces ahí es donde yo digo sí es necesario replantear. Y yo creo que el gobierno está pensando cuáles son las alternativas para replantear. En 2 años que faltan, ¿se puede hacer algo? Yo creo que sí, por supuesto. O sea, aunque hay varias cosas, ¿no? Porque si tú miras, por supuesto, digamos, los actores armados, además, en vez de aprovechar este espacio para lograr concertar con un gobierno que tiene ánimo de concertación, lo que está haciendo es aprovecharse para reorganizarse, para fortalecerse. Me parece, además, terriblemente condenable lo que hacen, pero creo que también por otro lado Petro, por ejemplo, ha sido el presidente que, si uno lo mira con cifras estadísticamente, encuentra que es el que más ha desmantelado redes del narcotráfico, por ejemplo, el gobierno que más ha incautado drogas, el gobierno que más ha luchado contra las mafias organizadas, porque también había una lógica histórica y era que, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico era una lucha contra los campesinos cocaleros, que nunca el gobierno o el Estado les dio una posibilidad distinta de hacer otra cosa y vieron en la coca la posibilidad de vivir, de comer. La coca da plata. Entonces, exacto, y vieron la posibilidad de comer allí porque había un Estado fallido donde no llegaban las vías, la educación, el empleo, nada.
la infraestructura, nada. Entonces, digamos, uno no puede condenar la decisión legítima que toma una familia que no tiene que comer y que le ofrecen una posibilidad. Sí, claro. Entonces, y la guerra no era contra los campesinos. El glifosato, todo lo que sucedía, digamos, durante la época de Uribe, yo creo que aquí lo que Petro hizo fue decir, venga, con las familias no es, porque nosotros nunca les dimos otra posibilidad, en cambio sí es contra las redes organizadas, que son redes políticas, es decir, son los mafiosos, digamos, los narcotraficantes, pero aliados con las redes políticas de las regiones también y del país. Entonces es desmantelar esas redes y ver cómo desde ese punto empieza a desmantelarse el narcotráfico, que me parece una fórmula que está funcionando. Es decir, por acá no nos ha ido tan bien con los diálogos, pero por el otro lado sí nos ha ido bien. Y es un tema que hay que reconocer. Entonces, yo creo que hay unas por otras, ahí vamos.